Buenas tardes para todas y para todos. Agradezco la invitación a esta clase. Vamos a hablar específicamente de la batalla filosófica por las palabras, el caso del progreso. La tesis principal que yo sostengo, ¿no?, es que el progreso es la matriz filosófica que permite ya en el siglo XX hablar de desarrollo. Es decir, el progreso es la matriz filosófica de la categoría de desarrollo que se popularizó a partir de 1949 en el famoso discurso que dio Harry Truman. Entonces vamos a hablar un poco de lo que significa el progreso, especialmente de lo que es la batalla filosófica por el progreso y de la disputa política por los conceptos. Entonces voy a permitirme leer el siguiente texto. En Aurora, en el aforismo 47, titulado "Las palabras obstruyen nuestro camino", el filósofo alemán Friedrich Nietzsche sostiene: ahora, para alcanzar el conocimiento hay que ir tropezando con palabras que se han vuelto tan duras y eternas como las piedras, hasta tal punto de que es más fácil que nos rompamos una piedra al tropezar con ellas que romper una de esas palabras. Hasta ahí la cita de Nietzsche. Nietzsche, que sabía del poder del lenguaje, de su plasticidad, dijo también en una famosa cita de Crepúsculo de los ídolos, un libro de 1888, uno de sus últimos libros. Allí dijo: temo que no vamos a desembarazarnos de Dios porque continuamos creyendo en la gramática. Hasta ahí la cita de Nietzsche. Con lo cual ponía de presente que el lenguaje transporta una concepción del mundo, una cosmovisión, que debido a la fuerza de la tradición, la autoridad, la repetición, etc., termina arraigándose en el hombre de tal manera que estos contenidos se vuelven casi instintivos, clavos en la cabeza, en la conciencia. Era lo que sucedía según Nietzsche con la moral. Para Nietzsche la moral pues también es producto de la tradición, de la autoridad, de la repetición, y en este caso de la repetición a través de la civilización occidental cristiana, del cristianismo, que la moral se ha convertido casi en un instinto en el hombre moderno. Entonces lo mismo sucede con otros conceptos, ¿no?, que a punta de repetición pues vamos interiorizando sus contenidos y luego pues es muy difícil luchar políticamente contra ellos. Pues bien, en estos aforismos Nietzsche no solo se plantea lo que ocurre cuando se introduce una nueva palabra, sino lo que implica luchar contra ellas, con su sentido o contra su sentido momificado y petrificado. De tal manera que el asunto de fondo que también se plantea es la batalla cultural, filosófica y política por los conceptos. En estos casos las palabras se convierten en un campo de batalla que hay que tomar, ¿no?, un campo que hay que hegemonizar también. Esto lo podemos ejemplificar con el concepto de progreso, que nos interesa especialmente aquí. Una palabra omnipresente en la vida cotidiana de las personas, repetida constantemente por los medios hegemónicos, y una palabra de la cual se habla bastante, sobre todo en las campañas políticas. Vamos a progresar, ¿no?, una invitación al progreso. También las palabras son asesinas, como decía Cioran, enmascaran o esconden sentidos que inicialmente tenían, ocultan sus sedimentos semánticos y son puestas al servicio del poder. El lenguaje es poder, pues el lenguaje nomina, crea, pero también mata e invisibiliza. En el caso del progreso, su configuración y enaltecimiento de esa palabra la encontramos ya desde 1605 en el nacimiento de la revolución científica, específicamente en el libro de Francis Bacon titulado The Advancement of Knowledge, de ese año, 1605. Y luego por los filósofos del 800, ¿no?, del siglo XVIII, entre ellos Condorcet. Esta categoría, esa palabra, se construyó en Europa a contrapelo de la barbarie del Nuevo Mundo y de la periferia de Europa, para significar que el hombre siempre está en un constante proceso de perfección y que avanza hacia mayores niveles espirituales y materiales. El progreso es básicamente una creencia en que el hombre asciende desde unos grados inferiores a unos grados mayores de perfectibilidad y de que ese crecimiento es continuo y es progresivo y es perpetuo, es decir, casi ilimitado, pero que también se crece espiritual y se crece materialmente, ¿no? Esa era la confianza que se tenía en el siglo XVIII, cuando Europa está tomando, digamos, conciencia de su posición privilegiada geopolítica, y también está haciendo un estudio de la periferia, ¿no? En el siglo XVIII, no hay que olvidar, empiezan los estudios en Europa sobre la cultura china, la India, Egipto, de tal manera que Europa toma conciencia de sí y se lanza hacia la conquista del tiempo histórico, como diría Ernst Cassirer después en ese famoso libro, La filosofía de la ilustración. Entonces hay una relación de la ilustración como autoconciencia de Europa y la manera como Europa cartografía, digamos, la periferia.
Y el concepto entonces de progreso tiene que ver en que esa periferia es puesta en el pasado, como el pasado de Europa, y por lo tanto el destino de los países y de las civilizaciones y de las culturas del tercer mundo es lograr el desarrollo que Europa ha logrado hasta ese momento, hasta el siglo XVIII. Por eso entonces es que la periferia empieza a ser llamada incivilizada, premoderna, incluso precapitalista o simplemente bárbara, ¿no? Ahora, de tal manera que ser civilizado en el siglo XVIII significó no ser bárbaro y haber alcanzado el nivel científico y espiritual de Europa, y no haberlo alcanzado. Con esta operación, las ciencias sociales nacientes en la época invisibilizaron el imperialismo y el colonialismo como la cara oscura de la modernidad, para decirlo con Walter Miñolo. Esa cara oscura del progreso la planteó con brillantez, a mi parecer, Theodor Adorno en un texto sobre el progreso, cuando Adorno sostuvo: la imagen de la humanidad en su progreso recuerdan a un gigante que tras su inmemorial sueño lentamente se pusiese en movimiento, luego echase a correr y arrasara con cuanto le saliese al paso. A mí me gusta mucho la metáfora porque hay que imaginarse un gigante dormido que se despierta, ¿sí? Súbitamente empieza a correr y arrasa con todo lo que encuentra en el camino. Es algo similar a lo que planteaba Benjamin con la metáfora del Angelus Novus, ¿no? El paso del progreso también va dejando sus ruinas que se van acumulando en el pasado, ¿no? Entonces, el uso de la bomba atómica fue la prueba exacta, ¿no?, de eso que dice Adorno. Ya en el siglo XX esa palabra alimentó semánticamente a la de desarrollo, como mencioné al principio, el cual ha operado como un discurso económico y político que legitimó las políticas de intervención de Estados Unidos y las potencias desarrolladas en la antigua periferia europea, ¿no?, con el filantrópico fin de luchar contra la pobreza, la desigualdad, el analfabetismo, la desnutrición, etc. Tal como lo mostró magistralmente en los años 90 Arturo Escobar, de quien hablaremos posteriormente, en su libro La invención del tercer mundo. El discurso del progreso y del desarrollo han generado en la práctica el exterminio de miles de indígenas, tal como sucedió en La Pampa, Argentina, en el siglo XIX con la categoría de progreso, ¿no?, cuando el positivismo era la corriente dominante en Argentina y cuando se buscó modernizar ese país. Pero igualmente ha generado daños ambientales a lo largo y a lo ancho de los países de América Latina, produciendo la muerte de la flora, la fauna y hasta de los ríos, así como el desplazamiento de comunidades. Basta mirar el ecocidio generado por el proyecto Hidroituango en Antioquia, ¿no?, actualmente bien conocido por el desplazamiento y por los daños que causó sobre el río Cauca. Entonces, a pesar de lo anterior, aún hoy nos quieren convencer a toda costa de las bondades del progreso. De nuevo, Nietzsche tuvo razón. Decía Nietzsche: la estupidez, la picardía crecen. Esto lo trae consigo el progreso. Hasta Nietzsche. Y estas palabras del filósofo alemán no nos pueden hacer perder de vista que es necesario luchar por el potencial de las palabras, del lenguaje, de la necesidad de resemantizar los conceptos en pro de usos más críticos y más liberadores. Entonces, no siempre se trata de inventar nuevos conceptos, como pensaban Deleuze y Guattari, ¿no?, sino de sacar a la luz los sedimentos perdidos de los ya existentes y luchar por convertirlos en dardos contra el mal logrado presente. Como dijo el filósofo francés Louis Althusser, en la lucha política, ideológica y filosófica, las palabras también son armas, explosivos, calmantes y venenos. Este combate filosófico por las palabras es una parte del combate político. Hasta ahí Althusser en ese maravilloso libro que se llama La filosofía como arma de la revolución. Bueno, y la lucha por los conceptos, también conceptos como igualdad, seguridad, desarrollo, libertad, bienestar, paz, etc. Es la lucha filosófica por esos conceptos, digamos, es una lucha vigente, es una lucha actual y creo que esa es la gran tarea del pensamiento crítico en la actualidad. Gracias por su atención.